Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer este bonito maletín aprovechando retales que tenemos de otros proyectos. Como veis, el resultado es súper bonito, tanto por un lado como por el otro. Además, lo mejor de este proyecto es que vais a ver que es realmente sencillo, porque vamos a tener la opción de hacerlo aprovechando retales, como he hecho yo, o directamente con una tela lisa. En ese caso, en menos de una hora vais a tener listo el maletín. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una selección de telas que son retales, trocitos que me han quedado de otros proyectos que he seleccionado combinando entre sí. Vemos que tenemos tonos verdes y tostados en cuadritos, azules, rojos y unos tonos beige. También tengo otra tela, en este caso no es un retal, sino que es un trozo más grande con el que voy a hacer el forro. Una cinta para el asa, una cremallera de 50 centímetros. Luego por aquí también tengo puntillas y encajes, veis que son también retales, un poco al tono de las telas para decorar. Unos cartelitos que he hecho con la técnica que os explico en el tutorial de cómo pintar con lápices acuarelables. Y otro cartelito que he hecho imprimiendo con unas letras de las que se mojan en un tampón de tinta. Y por último tengo botones decorativos de distinto tipo, que luego veremos cuáles utilizamos para completar nuestro trabajo. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. En la web tenéis disponible para descargar de manera gratuita los moldes o patrones de la parte exterior del trabajo. Como veis, son dos hojas, la primera parte y la segunda, que las tenemos que unir luego entre sí. ¿Por dónde? Bueno, pone aquí unir y unir. Ese es el punto de unión de ambas piezas. Lo he hecho así para que lo tengáis en un tamaño más grande y sea más cómodo de manejar. Como veis, en esta primera hoja tenemos una zona en color rosa y una zona en color azul. Estas dos zonas las tenemos que coser por separado siguiendo el orden indicado. Unimos la pieza 1 con la 2, luego con la 3, la 4 y la 5 y dejaríamos esta pieza aparte. Del mismo modo actuaríamos con la zona azul, la pieza 1 con la 2 y luego la 3 y lo dejaríamos aparte y luego ya uniríamos todo lo rosa con todo lo azul con la pieza 3. En cada rectángulo, en cada cuadrado tenéis indicadas unas medidas. Estas medidas son las de la pieza que tenemos que cortar. Estamos incluyendo un margen de costura de 1 centímetro. Y por último, en los lados, tanto en la parte 1 como en la parte 2, hay unas piezas que ponen B y A y en ambos casos indican 70 por 5. Esto quiere decir que tenemos que coser toda la parte central y luego coseremos a los lados estas dos tiras de 70 por 5. Yo lo que os propongo es que primero penséis en qué telas vais a hacer este trabajo, que cortéis todas las piezas y luego ya las vamos a empezar a unir en función del orden que os estamos indicando. Mirad, aquí tengo preparadas las 5 piezas que configuran el bloque en tono rosa. 2 piezas de 16 por 16, 2 piezas de 10 por 6 y una pieza de 10 por 10. Vamos a comenzar uniendo estas dos. Para ello, ¿qué hay que hacer? Poner derecho con derecho, alineamos muy bien. Podemos sujetar bien con pinzas o con alfileres y en uno de los lados largos daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Con el pespunte dado retiramos alfileres, abrimos la costura bien con la ayuda de la plancha o de un rodillo como este por ejemplo. Y comentaros que en caso de que queramos ir poniendo pequeños encajes, como por ejemplo este, el momento de hacerlo es ahora, antes de unir la siguiente pieza. Lo coseríamos aquí con una puntada recta y a continuación ya uniríamos esta pieza aquí, justo dando un pespunte de nuevo con un margen de 1 centímetro. De esta manera, al voltear, veis que el comienzo de este encaje queda embebido dentro de la propia costura. Si no lo queréis poner, pues simplemente ponemos aquí derecho con derecho, alineamos bien las piezas, sujetamos de nuevo con alfileres y damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Voy a unir ya estas 5 piezas entre sí y os enseño cómo queda. Mirad, ya he unido entre sí las 5 piezas que configuran el bloque que tenemos en tono rosa. Lo aparto y ahora voy a tomar las telas que corresponden al bloque azul, que sería
este dibujo de la estrella y estas dos tiras que las vamos a coser, primero las dos tiras, que es la pieza 1 y la pieza 2, y luego una vez que estén unidas las coseremos a la estrella. Ya tengo los dos bloques que corresponden a la zona pintada en rosa y a la zona pintada en azul unidos. Ahora vamos a unir estos dos bloques entre sí y adicionalmente uniremos la pieza número 3 que mide 32 por 6. Cuando tengamos ya unidas estas piezas, continuaremos uniendo las piezas en el orden indicado. Uniremos la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Y una vez que esté terminado este conjunto de piezas, lo vamos a dejar aparte para hacer la parte correspondiente al otro lado de la bolsa, que es este otro patrón que tenemos aquí. Se hace igual, simplemente siguiendo el orden. No tenemos unos bloques que hay que hacer aparte, los hacemos todos del tirón. Voy a preparar las dos piezas y luego os las enseño y veremos cómo las unimos entre sí y añadimos la tira B y la tira A. Mirad, ya he preparado los dos lados del maletín. ¿Veis cómo han quedado? Mezclando muchos los colores, utilizando restos de cintas decorativas, creo que ha quedado bien bonito. Ahora tenemos que unir las dos piezas entre sí. Si os fijáis, esta pieza donde están los dibujos tiene 3 bandas al final. Es por aquí, por donde tenemos que unir en la zona donde no están las 3 bandas de la otra pieza. Entonces volteamos, ponemos derecho con derecho, de nuevo alineamos muy bien los bordes, podemos sujetar con unos alfileres y daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Ya tengo unidas todas las piezas entre sí formando una pieza que mide 70 centímetros de ancho por 46. Otra opción que tenéis es directamente tomar una pieza de tela lisa con un estampado bonito y cortarla a este tamaño y a partir de ahí seguir los pasos que vamos a dar a continuación. Como veis, he puesto la pieza que he preparado sobre el estabilizador. Lo que voy a hacer es dar una serie de pespuntes para acolchar un poco y unir ambas piezas y que así quede más firme. Yo en todo caso os recomendaría que dierais un pespunte justo aquí, encima de estas costuras y aquí. ¿Cómo saber en qué tiras son? Bueno, pues es muy sencillo. Son las dos tiras que tienen un ancho, una vez cosido, de 6 centímetros. Yo las he puesto en el mismo color para así no confundirme. Daré alguna otra costura adicional, podemos usar bien una costura recta o bien algún tipo de costura decorativa de las que tiene la máquina de coser. Mirad, ya tengo completamente preparada la parte exterior, he hecho algún pequeño acolchado, por ejemplo en esta zona de aquí, como si fuera un festón, bueno, algún pequeño detalle, costuras rectas. Y también he añadido algún botón, como veis, para que quede todavía más bonito. Por otro lado, lo que he hecho ha sido cortar todo el exceso de estabilizador una vez que hemos acolchado la pieza y nos queda con un tamaño final de 70 por 46, que es el tamaño de la tela que tendremos que cortar para el forro. Pero antes de colocar el forro y la cremallera, vamos a colocar el asa. El asa la vamos a colocar justo en esta zona de aquí, donde es la tira que es más ancha, y para ello he cortado una pieza de 30 centímetros de las correas que vamos a emplear para hacer el asa. Con la ayuda de unos alfileres vamos a marcar en esta pieza la misma distancia a ambos lados para que cuando coloquemos el asa de esta manera nos quede simétrica. Entonces vamos a hacer una marca a 7 centímetros y hacemos otra a 7 centímetros en esta misma pieza, que es la que partíamos de una pieza de 40 por 8, que al coserla se ha quedado en 38 por 6. Entonces ya tenemos estas dos marcas hechas para centrar el asa. Vamos a doblar un poquito así los extremos. De nuevo vamos a sujetar con alfileres y daremos unos pespuntes para sujetar el asa a toda esta pieza de tela. Vamos a hacer para que no quede muy abultada. Si os gusta más levantada, bueno, pues en vez de dejar 7 centímetros podéis dejar 8, entonces va a quedar como más levantada el asa.
Voy a dar unos pespuntes todo alrededor de la zona doblada, que es como un cuadrado, en ambos lados para fijar esta pieza a la tela que va a corresponder a la parte superior del maletín. Ya he cosido el asa y ahora ya vamos a incorporar el forro y la cremallera. Para ello tomamos la cremallera, en este caso veis que es una de dientes gordos, como si fuera de abrigo. La he cogido para este proyecto, bueno, porque me parece que queda bastante bien este tipo de cremallera al ser un maletín, pero también podéis utilizar una cremallera con los dientes más pequeños. Se va a colocar exactamente igual. Lo que hacemos es poner el derecho de la cremallera con el derecho de la tela principal y con la ayuda de unas pinzas vamos a alinear el borde de la cremallera y el borde de la tela. A continuación tomamos la tela que hayáis elegido para el forro, que tiene un tamaño del mismo que la pieza exterior, es decir, de 70 por 46. Vamos a colocar derecho con derecho, al revés hacia nosotros, y alineamos de nuevo el borde de la tela de forro con el borde de la tela exterior y de la cremallera, y con las mismas pinzas, como estáis viendo, vamos a sujetar las tres piezas que tenemos que unir: la tela exterior, la cremallera y el forro. Y ahora ya, con la ayuda del prensatelas específico para colocar cremalleras, vamos a dar un pespunte justo al borde de los dientes, aproximadamente, en este caso será como a 1 centímetro del borde de la tela. En otros casos, según el tipo de cremallera, la distancia variará. Damos este pespunte y continuamos. Con la cremallera ya cosida en este extremo, vamos a colocarla en el otro lado. Para ello, separamos la pieza del forro y la tela exterior, nos queda el otro lado de la cremallera. Tomamos este otro lado de la cremallera y lo vamos a llevar justo hacia la tela exterior. Vamos a empezar a alinear las piezas de manera que los bordes de la tela exterior coincidan, para que luego no tengamos problemas cuando los cosamos, y empezamos a sujetar. De momento vamos a sujetar solo la tela exterior. Y ahora, en esta misma posición, doblamos el forro derecho con derecho, alineamos bien los bordes y lo incorporamos justo al borde de la tela y de la cremallera, y con las mismas pinzas sujetamos. Ya tengo el forro también sujeto y os voy a enseñar cómo queda visto de lado, para que no tengáis dudas a la hora de sujetar la cremallera. Veis que tenemos por un lado derecho con derecho la parte exterior y en el otro lado derecho con derecho el forro. Entonces, cuando lo tengáis ya así preparado también, daremos de nuevo un pespunte con el prensatelas específico para colocar cremalleras. Tenemos ya la cremallera sujeta, entonces vamos a colocar las piezas en su posición. Voy a abrir un poquito la cremallera y ya simplemente vamos a voltear poniendo el forro en su sitio. Vamos ya con los pasos finales. Vamos a voltear el trabajo de manera que dejamos el forro en el exterior. Cuando lo tengamos volteado, vamos a alinear muy bien el borde del forro con el borde de la parte exterior para que quede bien alineado. Entonces lo podemos sujetar bien con alfileres o bien con pinzas, lo que os sea más cómodo. Yo creo que lo voy a hacer con las pinzas y vamos a irlo alineando de esta manera para que ahora en los pasos finales nos quede perfectamente terminado nuestro trabajo. Con los bordes ya sujetos vamos a ver por dónde damos la costura uniendo ambos lados. La cremallera no queda en un extremo en este caso, sino que va a quedar desplazada. ¿Hasta dónde tenemos que desplazar? Bueno, nos lo van a marcar las piezas que eran un poquito más grandes. En mi caso eran estas en tono azul, que quedaban al final con un ancho de 6 en vez de un ancho de 4 que tenían las que estaban al lado. Era una pieza, no sé si recordáis, que hemos cortado de 40 por 8 centímetros. Entonces tomamos esta pieza y lo que tenemos que hacer es coincidir este punto con este para buscar justo la mitad. Podemos hacerlo con la ayuda, por ejemplo, de un alfiler. Pincho aquí, busco el otro punto aquí
y ya tengo ahí esa mitad marcada. Entonces desplazo la tela hasta donde me pida y ya con las pinzas sujetamos los bordes de la tela. En este otro lado hacemos lo mismo, vamos a buscar la pieza que corresponde a la base, alfiler justo en este punto y buscamos coincidir con el punto opuesto de esa misma pieza, que sería aquí. Desplazamos la tela y ya con las mismas pinzas sujetamos. Y ahora daremos en cada uno de los dos extremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Para rematar el interior de esta costura podemos emplear o bien una tira de la tela interior o aprovechar una cinta de bies, que es lo que voy a hacer yo. Tomando un trozo de cinta que veáis que tenga un cierto exceso por cada lado, unos 3 dedos he dejado yo, vamos a abrir la cinta y vamos a irla alineando junto al borde de la costura que queremos recubrir con este remate. Daremos un pespunte justo por el doblez de la cinta o en caso de que hayáis cortado una tira de la tela del forro, la daremos aproximadamente a una distancia de 1 centímetro del borde de la tela. Con la costura dada volteamos y vamos a hacer el siguiente movimiento. Abrimos la cinta. En caso de que estéis utilizando una tira de la tela interior sería igual. Doblamos primero hacia el interior el exceso que tenemos. En el caso que sea cinta de bies, aprovechamos el propio doblez para doblar por ahí la cinta y en caso de que sea una tira, bueno, pues dobláis aproximadamente 1 centímetro. Y ahora doblamos de esta otra manera y nos queda perfectamente cubierta la costura. Vamos a sujetar todo con pinzas y vamos a dar un pespunte justo al borde de la cinta para que así nos quede ya completamente cubierta la costura. Ya he rematado los dos laterales y ahora simplemente vamos a voltear nuestro trabajo. Vamos a sacar bien las esquinas para el último paso que nos quedaría ya desde el lado exterior. Y una vez volteado el maletín, lo único que nos queda es darle forma. Para ello vamos a aprovechar el ancho que nos daba la tira que era más grande, que quedaban 6 centímetros, que yo lo había puesto en azul tanto arriba como abajo. Entonces vamos a dar este ancho y vamos a doblar. Cuando lo tengamos doblado, daremos aquí unas puntadas para sujetarlo. Vamos a hacer este paso en las 4 esquinas. Y una vez cosidas las 4 esquinas con los botones, que los he incorporado al final para tapar un poco las puntadas, así nos queda terminado nuestro maletín. Como veis, tiene un diseño súper bonito al haber aprovechado todos estos trozos de tela y combinar, bueno, con restos de cintas, botones. Pero además el trabajo en sí es bastante sencillo porque si empleáis una tela lisa para la parte exterior con un estampado bonito, no hace falta hacer todo este juego de trocitos de tela, realmente hacer el maletín es muy sencillo. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.